decíamos que hay cuestiones, consideramos, después de una comparativa profunda de estas legislaciones, hay cuestiones en las que, por supuesto, la ley de 2010 ha supuesto pues una mejora clara, eso no se ve muy bien, pero bueno, lo tenéis también en la guía, en la página 11, yo tengo aquí la chuleta, pues se han avanzado en ciertas cuestiones, como, por ejemplo, el derecho a decidir de las jóvenes de 16 y 17 años, que nos parece un avance muy importante. La formación también para profesionales, por lo menos en el papel, aunque ahora luego se han producido otros retrocesos prácticos. En la educación sexual también esta legislación avanzaba cuestiones, pero sin embargo hay otras en las que directamente la regulación de 2010 ha supuesto un retroceso respecto a la que había antes, en el 85, como es la disminución del plazo en el supuesto de que haya un grave peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada, que se ha reducido hasta 22 semanas, cuando en la legislación de 1985 no había un plazo máximo. Se consideraba que, y además esto vino avalado por una decisión del Tribunal Constitucional, que se interpuso un recurso, Alianza Popular en ese momento era, en el 85, y el Tribunal Constitucional, en una sentencia, declaró que la vida del nascituru, que se dice, o sea, nascitur, sí, del feto, vaya, del ser por nacer, del que va a nacer, en ningún caso puede ponerse por encima de el proyecto de vida, de la salud de una mujer viva. Esa sentencia del Tribunal Constitucional se ha recortado, por así decirlo, o sea, no se ha tenido en cuenta a la hora de establecer un límite en caso de grave riesgo para la vida o salud de la madre. Eso nos parece, obviamente, un retroceso muy grave y también, menos grave, no sé si menos grave, pero otro aspecto en el que también se ha producido un retroceso es en cuanto al personal sanitario, en cuanto a la protección, por así decirlo, al personal sanitario que realiza estas interrupciones voluntarias del embarazo, ya que se ha burocratizado más con esto famoso del sobre, que luego contaré. Y entonces se contemplan penas penales, o sea, dentro del Código Penal, castigos penales por no cumplir pues con todo ese procedimiento burocrático de información a la mujer que decide abortar. Yendo paso a paso o desglosando la comparación, vamos a ver rápidamente cómo se iba regulando en la ley del 85, en el 2010, y lo poco que sabemos de lo que se ha anunciado. En el 85 directamente se contemplaba la posibilidad de que las mujeres fuesen a prisión por efectuarse interrupciones voluntarias de su embarazo, y de hecho hubo varios intentos, hubo muchas problemáticas, y también había prisión contemplada para los profesionales. En el 2010, a pesar de que se sigue regulando dentro del Código Penal, se avanza en el sentido de que las penas contempladas para mujeres que realicen una interrupción de su embarazo fuera de esos plazos y supuestos ya no son de cárcel, sino solo de multa, pero sigue estando penado. Y sí que se sigue contemplando, en este caso para los profesionales se les ha dejado una situación más expuesta, como decía, y sí que se contemplan penas incluso de cárcel por no realizarlo dentro de los trámites, plazos y supuestos despenalizados. En el 2013 no sabemos, como decía, cómo va a ir la cosa. Por supuesto, nos tememos, obviamente se va a mantener regulado dentro del Código Penal, excepto en determinadas situaciones, y además esto es lo que nos anunció en la reunión de manera informal el secretario de Estado del Ministerio de Justicia, es que además de eso, la categoría que le quieren dar a esta nueva regulación no es, como en 2010, una ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, sino una ley de protección a la maternidad, cosa que nos parece una tomadura de pelo para empezar y un ataque gravísimo a lo que comentábamos antes, a la concepción que se está teniendo de los derechos de las mujeres y a cómo se está retrocediendo brutalmente en ellos.
¿Por qué es tan importante? ¿Por qué insistimos tantísimo en que la IVE, el aborto voluntario, tiene que estar fuera del Código Penal? Pues porque se mantenga dentro tiene unas consecuencias muy graves. Por un lado, esta inseguridad jurídica para mujeres y para profesionales, médicos, pero también todo el personal que participa, enfermeras, etcétera, enfermeros, etcétera. Y, por supuesto, para las mujeres, pues que pasan por esa intervención. Además, solo se deja fuera algunos plazos y supuestos, por lo que un aborto voluntario sigue siendo delito en ciertas situaciones, en ciertos casos. Dificulta mucho, y esto también veremos brevemente, la normalización de lo que es el acceso a la prestación sanitaria como tal, como dentro de una cartera de servicios normalizado. Y esto influye de manera muy clara en la aceptación social, en cómo, en el conocimiento que se tiene, en el acceso, en cómo se considera el tema, y en última instancia lo que consiste es que es una falta de reconocimiento pleno del derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo y su vida. Insisto en ello porque, bueno, porque es a lo que venimos a hablar y porque nos parece como muy grave, que como hay tantas dimensiones y tantos aspectos, al final esto es la esencia, como decíamos, o sea, es no respetar la autonomía de las mujeres. Respecto a el plazo o los plazos sobre la libre decisión, o sea, cuándo una mujer puede interrumpir voluntariamente su embarazo sin dar ninguna explicación, o sea, cuál es la libre decisión última, vaya. En el 85 no existía esa figura de abortar porque sí, porque es mi decisión y no tengo que dar explicaciones a nadie. En 2010 se produce este avance, que son 14 semanas, las primeras 14 semanas del embarazo, donde no es necesario dar ninguna excusa, por así decirlo. Sin embargo, hay también muchas mejoras, por supuesto, en ese periodo. Una de ellas clara es que hay este periodo de 3 días de reflexión, como si una mujer que decide ir a abortar no se lo hubiese pensado lo suficiente, tuviese que decirle allí el médico, el personal, no, mira, vuélvetelo a pensar a ver si es que estás segura, cosa que también nos parece de un paternalismo y de un tutelaje, de una falta de respeto a la autonomía de las mujeres muy grave. Y en 2013, por lo poco que sabemos, que insisto, hablamos solo pues de las informaciones que podemos tener todas, parece que se va a eliminar este plazo de libre decisión. En los casos de violación, en el año 85 estaba contemplado dentro de las primeras 12 semanas de gestación, si se había denunciado previamente. En la reforma de 2010 no se contempla este caso específico porque caerían esas 14 primeras semanas de libre decisión, y no hace falta como especificar, entonces no hace falta pasar por el trámite de presentar denuncia, etcétera. Y en 2013 no sabemos este supuesto, que suele ser, suele ser quizá en América Latina, por ejemplo, de los que más se comprende a nivel social, de aceptación social, ¿no? Puede ser de los que más comprensión provoca, pero por ahora pues no sabemos cómo lo están planteando. En el caso de grave riesgo para la vida o salud de la embarazada, aquí es también otro de las cuestiones problemáticas. En el año 85 se contemplaba esta posibilidad a lo largo de toda la gestación. Es cierto que se requería un dictamen de un especialista, un médico, un psiquiatra, pero que sí que era un tutelaje, que es también como una especie de rúbrica externa, pero bueno, existía esa posibilidad. Sin embargo, en el 2010 se recorta y solo hasta la semana 22 es posible ejercer ese derecho cuando está en riesgo la vida o la salud de la embarazada, que es que esto nos lleva a esa comparación de qué vale más la vida o de quién vale más la vida o de qué derechos estamos hablando, cómo se consideran los derechos de las mujeres para considerar que su vida no vale la pena de ser protegida. Y en 2013 este es uno de los temas más polémicos porque, como anunció Gallardón en uno de sus globos sondas informativos, dijo que será más restrictiva que en el 85. Contemplando la comparación, entendemos que se refería a esto y nos parece muy grave que se vuelva atrás.